Hola, ¿qué tal amigos y amigos? Bienvenidos a su programa Respuesta Joven. Es un placer estar con ustedes en esta nueva temporada. Hoy me acompañan Jimena Ochoa y Yajaira González. Es un placer tenerlas con nosotros aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante porque venimos de un cambio electoral y un proceso que fue muy relevante en cuestión de la participación social que se dio. Jimena, ¿cómo viviste este proceso electoral 2018? Pues mira, yo te puedo hablar ahorita de Durango Capital. Realmente, pues, para hacer una elección tan importante a nivel federal, pues se llevó de manera tranquila alrededor de la zona donde me tocó votar de igual manera. No hubo, bueno, al parecer no se registró ninguna irregularidad, por lo que yo lo consideraría pues tranquilo. Yajaira, ¿cómo viviste el proceso en Peñón? Bueno, igual que Jimmy, yo te puedo hablar de Peñón Blanco. Me pareció un proceso muy tranquilo, solo hubo comentarios en Face, pero había veces que en mi municipio había personas que entraban en conflicto por lo de los partidos y en esta ocasión me pareció que no. Incluso los militantes de cada partido estaban en sus casas de campaña y no salieron, no salieron a ninguna otra actividad. Qué bueno que lo mencionas. En Pueblo Nuevo se vivió de una manera muy tranquila, en la cual hubo muchísima participación. Se presentaron casi la mayoría de la gente a votar desde temprano. Todo el día hubo circulares donde estaban yendo a votar y donde estaban participando en este proceso de una manera muy calmada. Pero vemos que a nivel nacional se contó con una de las participaciones más importantes y más relevantes, porque tuvimos un 78% de participación ciudadana, cosa que en años anteriores no se había visto. Estamos viendo que el interés social de la gente pues está aumentando y quieren dar, tal vez fue un voto de castigo, como le llaman, pero hubo gran participación. A nivel internacional también se les permitió votar. Hubo 4.478 personas que votaron a nivel internacional de países de Estados Unidos, Argentina, España, Brasil. Entonces, este proceso electoral se vivió con gran desempeño, pero vemos que durante el proceso hubo ciertas fallas, como nos comentabas, que en las casillas especiales en Monterrey anteriormente hubo cierta falla de que no completaron, así como en otras partes del país, de las boletas especiales, como quien dice, en las cuales solo se les permitiría para la presidencia y para senadores de la República. Sí, bueno, en ese momento yo me encontraba en Monterrey. Recuerdo que me dijeron, puedes votar aquí, pero solo sería por el presidente. Entonces yo dije, no, pues tengo que ir a Peñón Blanco a votar. Me parece que la gente, yo pienso que sí eran varias boletas, pero que la gente abusó. Es decir, no, yo estoy en este lugar y no quiero viajar allá nada más para no perder tiempo o nada más para votar y ocupaban las boletas de otras personas que sí necesitaban votar en ese lugar. Yo Pues creo que sí, independientemente de eso, como lo comenta Yajaira, no es que no haya salido de control, sino que más bien no se esperaban el gran porcentaje grado de participación, porque Exacto. si lo comparamos con otros años, la participación era menor al 50% en cuestión de votación. Estábamos hablando que en un proceso electoral solo participaban el 60% de la población, si bien iba en cuestión de participación. No era muy relevante para el pueblo decir, yo quiero votar por tal partido. Yo creo que pues también como lo comenta, se han acumulado tantas cosas en relación a las elecciones y sobre todo que esta era una muy importante, que pues teníamos que elegir presidente de la República. Entonces también yo creo que influyó el hartazgo por ciertos partidos y pues arrojó Pues que la un gente resultado quiere diferente. un cambio inminente, pero están pidiendo los cambios desde el momento. Entonces hay que ver más adelante que este cambio no se va a dar de un día de la noche a la mañana. En el caso de tu hermana nos platicabas que hubo gente que viajó de encontrarse en otros estados para poder viajar y votar y elegir
sobre su decisión estando en otras partes. ¿Cómo vivió tu hermana la experiencia? Te comento, mi hermana actualmente pues radica en Aguascalientes, pues trabaja allá. Entonces se vino pues prácticamente el fin de semana, literal nada más a votar, porque pues como comenta Yajaira, pues hay las casillas especiales, pero pues también se saturan por lo mismo que este año pues incrementó el número de la participación ciudadana y ella se vino desde Aguascalientes solamente a votar. En la parte que no, en la parte local. El transcurso de camino estuvo muy tranquilo por las circunstancias que no se vivió tanta violencia, más allá de que era lo esperado, porque se temía que pasara lo que Zedillo, que desde el principio en las encuestas electorales le daban el gane a López Obrador. Se temía llegar a vivir la misma situación que con Zedillo, que lo mataron antes de entregar la constancia. Sí. Entonces ese era uno de los grandes riesgos a los que se enfrentaba López Obrador. Pero vemos también que durante la campaña el proceso no fue de una forma tan tranquila como lo mencionábamos. En los municipios a comparación. En los municipios, en redes sociales, hubo grandes cantidades de campaña sucia. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo vivieron estos mítines políticos donde se echaban unos a otros en estas campañas publicitarias en las cuales se trató de denigrar al presidente hoy día virtual? Pues sí, como lo comentas, desde inclusive los debates que todos, bueno, yo me imagino que todos vimos, se notaba la guerra sucia en los debates, que pues realmente se trataba de que los candidatos presentaran sus iniciativas, sus propuestas hacia todos nosotros para pues llegar a convencer a los que vamos a votar. Y realmente pues a mí no me meto tanto en detalle en lo que es redes sociales para evitar todo de que unos prefieren cierto partido, en fin. Sí, bueno, en mi perfil sí tengo agregados yo creo que a todos los de mi municipio y sí veía mucha polémica de que no votes por Obrador, porque esto y lo otro. Y yo no soy muy aficionada de él. Entonces, de todos modos, no me metía mucho en eso. No te metías en la polémica que existía, Ajá. pero también hay que ver que dentro de redes sociales se manejaron campañas de miedo. Sí. Esas campañas que hoy en día nos dan un revés al ser MIT y el Partido Revolucionario Institucional, uno de los que más atacaron a López Obrador, que dan automáticamente cuando sale la mayoría, MIT es el primero en decir, felicidades López Obrador, que te vaya muy bien. Bueno, es que yo creo que el PRI ya estaba perdido. Yo creo que el primer cambio que hubo fue que el PRI, creo que fueron las elecciones en las que perdió todo peor en toda la historia. Entonces yo creo que el primer cambio fue sacar al PRI. Y prácticamente Morena arrasó. Y me parece un muy buen cambio. Pues realmente yo sigo diciendo que es el hartazgo de la ciudadanía, los mismos partidos y la mayoría pues se eligió por este distinto partido. Increíblemente veía las estadísticas del INE en cuestión de la votación internacional. El partido que salió con más realce según las votaciones internacionales no fue Morena, sino fue el PAN con Anaya, teniendo un 34% me parece, mientras que Morena tenía un 24% y me parece que el PRI tenía un 6%. Puedo equivocarme por la cantidad que se maneja de estos votantes. Entonces vemos que a nivel internacional Anaya fue uno de los candidatos que más destacó, tal vez por las propuestas o por el nivel de estudio que tenía, porque nos comentabas de Jaira anteriormente, de empezar el bloque, que para ti Anaya se te hacía muy Sí, no tenías preparado. Que decir eso, pero a mí me parecía la persona más preparada. Y bueno, cuando salió a decir que gracias por el apoyo, pero pues no había tenido suerte, me pareció algo muy injusto, la verdad, sí. Igual respeto al presidente que quedó y espero y todos nos hayamos equivocado, que no creo, no sé, pero pues igual, a lo que sigue, cada quien tiene que trabajar por sí, no depende del presidente que esté en el poder. Sí, tenemos que tener en cuenta aquí a la audiencia
que el cambio no solo depende del gobierno, sino tú, ciudadano, tienes que empezar con el cambio desde tener cultura en cuestión de cuidar el ecosistema, de leer, de prepararte cada día más y no dejar y esperar que el gobierno haga todo, porque realmente nosotros lo conocemos como que esto no va a traer un cambio, sino que sin importar el gobierno que esté, tenemos que trabajar como ciudadanos. Pero igual creo que las personas estamos cayendo en un error. Nos hemos preocupado mucho por sacar a los partidos o por criticar a los partidos que son siempre los mismos partidos. Más bien, yo creo que son siempre las mismas personas. Y ese es el problema. Sí, pero aparte de eso, como lo comenta Mari, tenemos la mala costumbre, mala educación de que nos atenemos a los partidos políticos. Exacto. Y también por eso no avanzamos, tanto nosotros y tanto nuestro país. Y pues eso no debe ser, sino debemos de emprender por nosotros mismos, y, como lo dices, independientemente del partido que esté gobernando. Dentro de esta circunstancia también vivimos ciertas irregularidades que hablaremos en la siguiente cápsula, como fueron los índices de violencia que se vivieron en esta época electoral 2018. Vamos a una pausa, regresamos. Canal 9.1 TV UGED es para ti. Hola, ¿qué tal amigos y amigos? Continuamos con su programa Respuesta Joven. En el bloque anterior comentábamos de ciertas irregularidades que se vivieron en el 2018, como las cuales nos mencionaba nuestra compañera Jimena respecto a la falta de cumplimiento con las boletas. Sí, les comentaba que realmente hubo un desabasto de las boletas porque leí algunas noticias sobre todo en la parte del sur de la nación, que hubo gran cantidad de desabasto, por lo que las personas de la importancia que representaban estas elecciones, pues de manera que improvisaron una boleta colocando mantas y de manera con palitos, votando por el partido de su preferencia. Wow, pero ¿realmente estas boletas tuvieron alguna validez en cuanto al INE? Yo creo que no. No, porque recordemos que las boletas electorales surgen, se supone, según lo que teníamos en cuenta, que por cada credencial de elector que hay, tiene que tener una boleta electoral para esas fechas. Eso es lo previsto. Dentro de estas irregularidades que vimos en el proceso 2018, comentamos que hubo durante la campaña y en esta época electoral muchos muertos. ¿Nos comentabas, Yajaira, de la cantidad de muertos que hubo? Me parece fueron 112 candidatos, bueno, a diferentes puestos de elección popular. De diferentes partidos. De diferentes partidos, de diferente cargo. Bueno. Los cuales, pues, fueron asesinados por estos índices de violencia. Nos mencionabas, Jimena, de algunas de las zonas de riesgo. Sí, mira, según la revista Proceso, pues marca distintos estados. La primera zona está integrada por lo que es Oaxaca, el estado de Oaxaca y de Guerrero, que los califican como los más violentos. Y después el segundo lugar me parece que es Estado de México, Puebla, Hidalgo. Entonces, pues quiere decir que hay durante el proceso se vivió un gran número de muertos o agresiones hacia tanto candidatos como partícipes militantes en este proceso, porque vemos que en la zona sur del país ha incrementado considerablemente la violencia, lo cual se llevó a sospechar de que todas estas muertes tenían un origen según los intereses políticos. Pero vemos que hubo una variedad infinita de partidos y de militantes que no solo
se presentaron. También se presentó una situación de nepotismo, por ejemplo, en Veracruz y Puebla, donde candidatos en diputaciones locales eran familiares de los gobernadores de estas zonas. Esto también estamos viendo que dentro del gobierno seguimos manejando esta incongruencia cuanto a los candidatos y sobre todo a la elección popular que está teniendo la gente. Por ejemplo, nos mencionabas, Yajaira, de que hubo quienes son artistas, quienes tienen reconocimiento nacional por otras situaciones y ahorita están de candidatos Sí. próximamente de diputados y senadores. Más bien ya son diputados y senadores. Me parece Sergio Mayer, Carmelita Salinas. ¿Otra No recuerdo vez? si otra vez Cuauhtémoc Blanco también, ¿no? Sí, Cuauhtémoc Parece. Blanco fue Sí, para gobernador. para gobernador, Ujú. donde vemos que tal vez les funcionó el gobierno en cuanto a que no les dio tantos cambios, pero sí les dio buenos resultados para que lo pudieran elegir gobernador. Aunque también vemos que ellos ya están posicionados popularmente por el Gracias a la conocimiento en televisión. otras áreas. Nosotros como juristas, estudiantes de derecho, lo vemos como que es una falta totalmente de congruencia en poner principalmente en estos puestos a gente que desconoce el proceso electoral, que conoce el proceso legislativo. ¿Por qué? Porque realmente esto es una falta de interés, que ellos van por, más que por intereses propios o partidistas, pues realmente las necesidades del pueblo las conocen como tales, les pregunto yo a No, ustedes. pues no tienen ninguna. Yo creo que nunca han sufrido nada que sufre una persona común y corriente. Yo lo veo más bien como una falta de respeto hacia los mexicanos. Decir, no, yo soy actriz y ahora voy a ponerme de candidata a diputada. O sea, y todavía es algo más grave que nosotros los elijamos. Es decir, ya se puso, bueno, no conoce nuestros intereses, no nos conoce a nosotros, no ha andado aquí, no voy a votar por él. Es que realmente sigo diciendo, reitero, es el hartazgo. Eso obviamente pues no justifica para nada las elecciones que hagamos, pero anteriormente también en la facultad nos mencionaba un maestro, no sé si lo recuerdes, de constitucional, nos decía que él quería meter una iniciativa para que realmente dentro del mismo Congreso a nivel local pues estableciera una ley donde determinara que cierto porcentaje tuvieran que ser licenciados en Derecho. Expliquemos también que este caso se da constitucionalmente porque la representación social venía desde antes de conocer las necesidades del pueblo, de no conocer el sistema legislativo porque tenían sus asesores jurídicos, pero de conocer las necesidades y el interés del pueblo. Porque recordemos que el principio de esta elección, es poner a los votantes a elegir a alguien que los represente. Una maestra de constitucional precisamente mencionaba, no podemos pedir que todos sean abogados o que todos sean politólogos por la circunstancia de que tú politólogo no vas a conocer todas las necesidades de otros sectores sociales. Entonces vemos que pero en el caso de actrices, deportistas, artistas del medio público, vemos que realmente no conocen, no se han dado ese baño de pueblo, entonces es una incongruencia. Sí. También hay que ver el hecho de que le dimos la mayoría morena, de que cedimos todo el poder. Mencionabas, Yajaira, ahorita de que estos candidatos pues no tienen relevancia política. Ajá, bueno, primero, referente a lo que ustedes dos dicen, aclarar que sí estoy de acuerdo en que personas que digamos no son abogados o no tienen una licenciatura participen en esto, porque claro, pienso que un diputado, un senador necesita tener, como tú dices, baño de pueblo, necesita saber nuestras necesidades, pero una actriz una actriz no los va a conocer. Es decir, o una persona que vive en un pueblo,
conoce los caminos, sabe qué necesitamos. Yo creo que ese sí sería un buen representante, porque al fin y al cabo los diputados y senadores deben de Ese hacer es eso, el propósito representarnos, principal. decir, ¿sabes qué? En mi comunidad no hay agua, no hay dinero, o sea, vamos a hacer algo. Y alguien que sí haya estudiado mucho y a lo mejor vive aquí en Durango no va a ir a Peñón Blanco, por ejemplo, a resolvernos eso, porque a él no le va a importar. Realmente necesitamos candidatos en un futuro que conozcan las necesidades de la ciudadanía. Y sabes qué, otro punto, no solo que conozcan las necesidades de la ciudadanía, Que sino trabajen. que trabajen, que le tengan cariño a su pueblo, porque de nada sirve tener estudios, todo, si nada más quieres robar o si nada más quieres conseguir beneficios para ti mismo. Con la excusa de robé, sí robé, pero robé poquito. Yo creo que eso no debería de estar permitido. Yo creo que más que fijarnos en algo intelectual, también nos debemos de fijar en la moral de la persona. En eso sí tienes razón, pero yo sigo diciendo, como lo comentan, pues no necesariamente que tenga un grado de licenciatura, pero sí, o sea, que esté un tanto preparado. No les digo que es 100% abogados, porque también, como dicen, se necesita conocer más del sector, no solamente pues el ámbito jurídico, pero sí deberían de prepararse, como en el caso de que menciona Yajaira de Carmelita Salinas, me parece que tenía de escolaridad, creo que hasta secundaria o preparatoria. No es por discriminar, pero sí, pues para ser representantes de nuestro pueblo, pues sí deben de estar un tanto más preparados. No te digo que tengan título o cualquier otro grado, pero sí que tengan una preparación. Hubo pues, un punto esencial, Kumamoto sale del Congreso por no quedar electo, por esta desventaja de haberle dado todo el voto a Morena. Dice que va a regresar más adelante como candidato a la senaduría. También regresa a cumplir con sus funciones actuales. Creo que la falla con Kumamoto no fue el hecho de lanzarse nada más, sino fue el hecho de dejar sus ocupaciones y hacer la conducta típica del político, de brincar de un puesto sin terminarlo hasta el otro. También vemos que se está moviendo totalmente la cartelera de los diputados y legisladores, o sea, iban para un cargo y ahora están dejando al suplente porque que dijo López Obrador que siempre no, porque en su caso esto es irrelevante y exige y nos demuestra un riesgo social que viene. El haberle dejado toda la mayoría Morena, que no va a haber quien le diga no, espérate porque esta decisión no me parece que sea congruente para el país en cuanto a que tiene toda la mayoría. La mayoría de la gente nos fuimos o se fueron por el hecho de votar simplemente Morena, por el hartazgo social que mencionabas, Jimena. Sí, pues como también lo comentabas, por castigar a los otros partidos y pues el hartazgo, yo considero que fue el hartazgo principalmente de la ciudadanía el que arrojó este resultado y que como dices, pues representa un gran cambio a nivel nacional porque pues nunca se había dado. Y riesgo, porque veamos que poder legislativo y ejecutivo nunca deben de estar totalmente equiparados para ir de la mano. Entonces vemos que posiblemente nos sometamos a cambios que pueden ser para bien o pueden ser para mal. También hacemos mención a hacerle un llamado a la ciudadanía, que los cambios no van a ser de la noche a la mañana. Tenemos que esperar y simplemente hubo una exigencia de decir, desde que dan el voto de mayoría a López Obrador, queremos esto, ¿qué está pasando con la gasolina? ¿Por qué todavía no baja? O sea, no. Todavía no entra Posesión y ya estamos exigiendo. Hay que dejarles este mensaje a la ciudadanía de tener como reflexión que las decisiones y los cambios no solo dependen del gobierno. Estamos a punto de terminar este bloque. ¿Algo que le quieran decir a la ciudadanía que hoy nos ve? Pues principalmente sería de que no dejar toda la carga al gobierno independientemente de quién gobierne, sino también pues tratar de mejorar individualmente, educarnos mejor, prepararnos para llegar a ser unos profesionistas y resaltar en nuestro medio. Pues bueno, es exactamente lo que yo iba a decir, pero yo creo que más bien los pondría a pensar de que sí va a ser un cambio muy drástico y hay peligro de que haya autoritarismo de parte de López Obrador. Que esperemos que no. Esperemos que no. Él mencionó que no iba a actuar
de Pues, una manera. Veamos cómo trabaja. Bueno, amigos y amigos, llegamos hasta el final. Gracias por haber estado con nosotros. Les dejo el mensaje de reflexión, que el cambio no solo va a llegar por el gobierno, sino por las acciones que nosotros como seres humanos hacemos. Nos vemos hasta la próxima y recuerden, les dimos una respuesta tal vez no la más preparada, tal vez no la más exacta, pero sí una respuesta joven.